que hicimos durante la semana, ¿cierto?, con los pastores Silva Navarrete, así que ahí estuvimos preparando esta palabra para que sea de bendición y obviamente ha sido una palabra que ha venido del corazón de Dios. Quiero que levanten la mano todos los que anhelan experimentar lo sobrenatural que es Dios en nuestras vidas. Levanten la mano, todos nosotros anhelamos, ¿cierto?, en un área, en alguna área de nuestra vida o en todas las áreas de nuestra vida en realidad, de que podamos movernos en lo sobrenatural. Y por lo tanto, cuando nosotros anhelamos eso, obviamente que nosotros salimos de este mundo lógico, de razón, ¿cierto?, de raciocinio, este mundo humano, natural, ¿cierto? Y necesariamente tenemos que pasar lo sobrenatural a través de la fe. Y por eso es que Dios anhela que nosotros tengamos fe en Él, porque a través de eso nosotros podemos alcanzar lo sobrenatural que Él es, ¿cierto? Y damos gracias a Dios porque en este tiempo particularmente quiero decirles de que nuestros líderes, el apóstol Enrique, el apóstol Maritza, nos ha ayudado, ¿cierto? Nos ha alentado, nos ha direccionado a poder alcanzar lo sobrenatural en nuestra vida. Por eso nosotros también la honramos y por eso es que también nosotros valoramos lo que nos han enseñado y por eso usted tiene que valorar lo que Dios quiere entregarle hoy día para ustedes, entrar en lo sobrenatural que es Dios. Por lo tanto, dice que en la Biblia, eso aparece en Hebreos 11:1, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso nosotros lo aplicamos y lo aprendimos, ¿cierto? Y podemos preguntarle a cualquiera y lo va a saber, va a saber ese versículo de la Biblia. Sin embargo, Dios quiere que nosotros eso lo hagamos realidad en nuestras vidas. Que no solamente lo apliquemos cuando estamos pasando por un momento difícil, ¿cierto? Una circunstancia adversa, un desafío que alcanzar, ¡ay, me acuerdo de la fe! No, Dios quiere que tengamos esa fe constantemente en nosotros y que la apliquemos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y por qué es tan importante la fe? Porque dice en 1 Corintios 2, del 4 al 5, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que sacar de nuestra vida, si bien nos movemos en un mundo natural, ¿cierto? Tenemos que salir de ese mundo natural, ¿para qué? Para entrar en el mundo donde habita Dios, donde está Dios y donde Él quiere entregarnos eso sobrenatural. Entonces dice, sino que fue con demostraciones del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces nuestra fe no tiene que estar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, sino que tiene que estar en el poder que viene a nosotros a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, y recibiréis poder cuando llegue a nosotros, a vosotros, el Espíritu Santo. Por lo tanto, en este versículo Dios nos muestra que las circunstancias lógicas, ¿cierto?, deben estar por debajo de nuestra fe. La circunstancia lógica nos sirve para aplicar fe, para poder alcanzar lo sobrenatural que es Dios con nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros ministramos, ¿cierto?, la fe en la sangre de Jesús. ¿Sabe? Nosotros estuvimos ayer junto a los pastores Mario y Karina, ¿cierto?, ministrando un encuentro maravilloso, extraordinario. Y qué extraordinario cuando la gente podía atesorar en sí la revelación de la sangre de Cristo en su vida. Le abría sus ojos, entraban en un nivel sobrenatural de fe y la gente podía atesorar, ¿cierto?, y revelarse en sus vidas lo que Jesús había hecho por nosotros. Y por lo tanto eso yo sabemos y dio su fruto ayer porque las personas salieron renovadas, salieron transformadas y la verdad es que les cambió la cara. ¿Cuánto a nosotros nos cambia la cara cuando aplicamos fe en nuestra vida? A todos, ¿cierto? Por lo tanto, en ese tiempo también Dios, en ese tiempo de encuentro, Dios también prevaleció en nosotros, en esas personas del encuentro a través de la fe. Entonces, la fe en Jesús debe prevalecer en nosotros y la fe en Jesús tiene que dominar nuestra vida. Tiene que estar en todo momento, en todo lugar. Por lo tanto, tenemos que tener la certeza de que lo sobrenatural de Dios es un privilegio. Así que dígale al que está a su lado, lo sobrenatural de Dios es un privilegio tuyo, mío, y que tenemos que empezar a experimentarlo en nuestra vida.
Amén. Amén. Entonces, para comenzar, ¿cierto? Para ver algunos puntos importantes, podrían ser muchos, vamos a ver 3 puntos que nos ayudarán a comprender, ¿cierto? Y hacer viva esta palabra de la fe en Jesús para entrar en lo sobrenatural. Porque con Jesús, mire, la fe en Jesús es más que suficiente para que usted entre en lo sobrenatural que es Dios en nuestra vida. Entonces, el primer punto para entender esto, ¿cierto?, es que nosotros podamos cambiar, renovar nuestros pensamientos. ¿Ya? Entonces, para los que están anotando, el primer punto es renovar nuestros pensamientos. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque usted tiene que saber que tenemos que determinarnos a movernos en fe. Entonces, eso significa cambiar el disco duro, ¿cierto? Pegarse un formateo, un reformateo, no sé, con todo, para poder cambiar nuestra manera de pensar. Entonces comienzas a moverte en fe. ¿Por qué? Porque tu mente se renueva de tal forma que tú eres capaz de cambiar tu accionar y comienzas a añadir a ese accionar, ¿cierto? A esas acciones que tú realizas, ¿cierto? Una renovación de tus pensamientos, comienzas a accionarte en fe. Entonces en Efesios 4:22 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Pregúntale al que está a su lado, ¿te cambiaste el ropaje ya o no? Pregúntaselo. ¿O sigues con las mismas pillas de antes? Uno tiene que renovarse, ¿cierto? Uno tiene que renovarse, ir cambiando la vestidura. ¿Por qué? Porque dice que la cual está corrompida con los deseos engañosos. Y más adelante dice, ser renovados en la actitud de su mente. Ser renovados en la actitud de su mente. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imágenes de Dios en verdadera justicia y santidad. Amén. Así que dígale al que está a su lado, oye, ¿te ves bien con esa ropa nueva que te puso Dios? Dígale, ¿te ves bien? ¿Sabes que creaste un cambio en tu vida totalmente? Oiga, porque entre nosotros, ¿a quién no le gusta ponerse ropa nueva? ¿Cierto? Y uno, la ropa nueva pasó, ¿cierto? Se puso vieja y hay que comprarse otras pilchas, ¿cierto? Otra ropa para verse bien. Entonces Dios quiere que nosotros nos renovemos todo el tiempo, todo el tiempo. Por tanto, si tú quieres ser de bendición y servir a las personas, abrir una célula, que las personas sean renovadas a través de lo que tú les enseñas, de lo que Dios a través de ti puede hacer en ellos, comienza a cambiar tu manera de pensar. Mira, si quieres tener un mejor trabajo, primero tienes que ser excelente en tu trabajo para que puedas ir escalando, ¿cierto? Si quieres emprender un negocio, por ejemplo, comienza a moverte en fe y comienza a visualizar y a realizar acciones que te permitan alcanzar ese emprendimiento, ¿cierto? Si quieres, no sé, no esperes que las cosas se realizan solas, ¿ya? Dios quiere que tú te muevas. Si tú quieres abrir una célula, ser un líder de excelencia, ¿cierto? Alcanzar las multitudes, ser un pastor para los que quieren ser pastores, ¿cierto? Tienes que comenzar a moverte, cambiar tu manera de pensar. Cambiando la manera de pensar, uno cambia la manera de hablar también. Entonces tienes que moverte en el mundo, ¿cierto? Para alcanzar lo sobrenatural, tienes que empezar a moverte y accionarte en fe. Entonces no esperes que las cosas lleguen sin que tú realices una acción. Tener la actitud renovada en nosotros, accionar la fe. ¿Para qué? Para que tú te muevas en el mundo natural, en fe, para que tú puedas experimentar y empezar a alcanzar lo sobrenatural que es Dios. Entonces muchas veces, ¿cierto? Vas a empezar a hacer cosas que antes nunca habías hecho. De repente te vas a decir, yo estoy haciendo esto, pero ¿será de Dios? Es de Dios. Si tú vas a bendecir a otros, si vas a abrir una célula, si vas a alcanzar tus sueños, es de Dios. Amén. Por lo tanto, comienza a accionar esa fe en su vida a través de
el cambio en sus pensamientos. Y mire, en esto Dios quiere que nosotros tengamos fe, porque cuando renuevas tu entendimiento, comienzas a alcanzar lo sobrenatural. Mire, yo le voy a dar un ejemplo bien burdo, ¿ya? Que me pasó a mí. Pero yo quiero que usted lo atesore. ¿En qué sentido? En el principio. No sé si ustedes supieron, pero hace un tiempo atrás estuve fuera de Chile, ¿cierto? Anduve en México, ¿ya? Todo el mundo lo supo porque pusieron ahí, ¿cierto? O sea, entre paréntesis, ¿cómo se saben las cosas en Facebook? Es increíble, se sabe todo, es increíble, ¿ya? Entonces de repente me llegaban mails y cosas, hola, ¿cómo estás? Que te vi en México, yo que había salido medio piola, ¿cierto? Pero todo el mundo supo, ya, cierra paréntesis. Entonces, cuando venía de vuelta, ¿cierto? Llegué al aeropuerto y el avión lamentablemente llegó a las 3 de la mañana. Como nunca, no sé, parece que tenía viento de cola, pero llegó una hora antes. Nadie en el aeropuerto, solo, ni un restaurante andaba, pero con el cuerpo cortado, ¿cierto? Sin haber dormido lo suficiente. Y de repente empecé a caminar y me encontré con un salón que siempre lo veía pasar, pero yo nunca dice VIP. Y yo dije, VIP, ya. Y empezamos a ver ahí que había un montón de tarjetitas. Yo dije, ya, pero ¿qué voy a meter allá? Porque ¿qué voy a andar metido ahí con esos viejos? Dije yo. Y en realidad que estaba cansado y sabían unos sofás ricos, lindos, como para sentarse y pegarse un sueño, hasta las 11 que salía el otro avión. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el principio? Que yo pasé por ahí, ¿cierto? Y empecé a mirar y saqué mi tarjeta, porque uno entra con unas tarjetas estas de crédito, y empecé a mirar las tarjetas y no veía la mía, entonces como que me empezaba a poner contento, dije, qué bueno que no está porque no voy a poder entrar. ¿Ya? Porque a veces uno tiene esas limitaciones porque están aquí en tu mente, ¿cierto? ¿Qué voy a andar metido ahí? Sí. Pero tenía esa necesidad de poder entrar y dormir aunque sea un ratito. Sentado, obviamente. Entonces empecé a mirar las tarjetas y Falabella Plus, Visa, Mastercard, Platinum, Gold y todas las otras y empezar y de repente Taguada estaba con una cruz porque ya no existía. Más pues de repente sale Masterplot Travel, ahí esa era la mía. Entonces saqué mi tarjeta, la pasé, entré, disfruté, ¿cierto? Y después estaba pensando ahí y decía, y no me hubiera atrevido, si no hubiera renovado mi mente, ¿cierto? Si no hubiera tomado la decisión, todavía ando dando vuelta caminando, de aparte que esos asientos del aeropuerto son re duros, no son para dormir. Entonces, ¿cuál es el principio? Y además que uno piensa, esta tarjeta me cobran hasta porque respiro, ¿cómo no voy a entrar? Entonces, obviamente que entré. Entonces, ¿cuál es el principio? En este tiempo, Dios quiere. El ejemplo que yo le di es burdo, ¿ya? Porque ¿en qué sentido? Porque Dios quiere que así como Dios hizo de que yo tomara, ¿cierto? Y entrara a ese otro mundo en donde estaban todos los viejos Pepe Patos, ¿cierto? Dios me decía, pero si tú eres un hijo de Dios, en este tiempo Dios también te dice lo mismo, tú eres un hijo de Dios y Dios quiere que tú experimentes lo sobrenatural que hay para tu vida en todas las áreas, Por eso denle un aplauso al Señor, porque en este año 2014, en este año de la madurez, usted va a comenzar a vivir lo sobrenatural y va a ver el efecto que va a haber en su vida. Su vida va a cambiar, pero todo comienza ¿en qué? En cambiar su mente. Y eso es en todas las áreas de su vida. Por favor, no se sienta usted, no quiero ser peyorativo en esto, ¿cierto? Porque a lo mejor usted no anda en avión o no ha ido todavía a un aeropuerto, sino que lo que yo quiero es que usted aplique el principio en todas las áreas de su vida. Y Dios le va a responder. Amén. Dios va a hacer que usted vaya cambiando su mente y va a ir adquiriendo va a empezar a conocer lo sobrenatural en su vida. Entonces uno dice, ¿y cómo cambia mi entendimiento? Si yo de repente digo, Señor, pero si a veces me cuesta tanto hacer cambios en mi vida, me cuesta tanto, a veces decido cosas y me equivoco. ¿Cómo lo hago? Punto 1, usted tiene un líder, ¿cierto? Levanten aquí la mano todos los que tienen su líder. Levanten acá. Obviamente que su líder lo va a guiar. Amén. Punto 2. Y es el punto que viene ahora. Cultive la comunión con Dios. Dice la palabra en el Salmo 51:6, dice, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría.
Por lo tanto, busque la intimidad con Dios, busque la comunión con Dios y Dios va a ir abriendo su mente. Dios le va entregando revelación a su vida. Dios a través de la palabra de Dios, ¿cierto? A través de su palabra y a través de la comunión con Él, va a ir usted renovando su entendimiento. Le va a entregar sabiduría. A través de Jesús y el Espíritu Santo, todo lo podemos obtener porque tenemos solo que buscar el canal para escuchar su voz. Y por eso es tan importante que en este tiempo, ¿cierto?, en el cual nosotros hemos estado en las palabras de célula, ¿cierto?, hemos hablado de cómo escuchar la voz de Dios. Porque es así también como nosotros podemos renovar nuestro entendimiento. Nos va a dar sabiduría y nos va a permitir entrar en este mundo sobrenatural. Entonces, es por esto que debemos rendirnos a Él, y entregar nuestro corazón de una forma sincera, renovada. Y muchas veces, sabe que el afán, la cotidianidad, ¿cierto?, el trabajo, el cansancio, a lo mejor nos puede alejar de esa intimidad con Dios. Pero Dios quiere que usted lo haga porque en esa intimidad usted va a renovar su mente y va a renovar también sus fuerzas. Amén. Entonces usted va a ser renovado en todas las áreas de su vida. Cuando usted tiene una intimidad, tiene una comunión con Dios, una comunión íntima, verdadera, genuina. Es por eso que no basta solo con asistir a nuestra célula, ¿cierto?, venir a la iglesia. Está muy bien hacerlo. Yo no estoy en contra de eso. Al contrario, lo animo. Pero también usted tiene que cultivar la intimidad con Dios. Entrar en una adoración genuina, una adoración la cual le permita escuchar la voz de Dios. Y de esa forma usted va a ir renovando su entendimiento y va a empezar a conocer lo sobrenatural de Dios. Y finalmente, el tercer punto dice, debemos ser obedientes. Así que dígale al que está a su lado, tienes que ser obediente. Si tiene confianza con el que está a su lado, dígale, tienes que ser obediente, cabezón. ¿Ya? Tienes que ser obediente. Porque cuando tú crees, ¿cierto? Cuando renuevas tu entendimiento, empiezas a ser obediente, comienzas a ver lo sobrenatural que es Dios en tu vida. Y un ejemplo de obediencia, qué mejor que el de Noé. Dios le dijo, mira, ¿sabes qué, Noé? Aquí va a empezar a llover, construye tu arca, porque te vas a meter con toda tu familia, un par de animales adentro, y te vas a salvar del diluvio que viene. Y había sequía en ese tiempo, imagínense. Entonces Dios quiere que nosotros obedezcamos aún en nuestras circunstancias, porque dice que Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Todo, fue obediente hasta el final. Y por lo tanto Dios también quiere que nosotros seamos obedientes. Para entrar en lo sobrenatural, Dios quiere que tú dispongas tu corazón para que ese corazón sea un corazón enseñable, moldeable, corregible. Y vas a empezar a ver el fruto en tu vida. Amén. Mire, ¿sabe qué? El otro día yo entregaba parte de esta palabra en un reencuentro. Y en una reunión ampliada, me acuerdo yo, hace un tiempo atrás, en una universidad, estaban todas las personas, ¿cierto? Los egos hasta de 3, 4, 5 pisos, ¿cierto? Y una persona adelante dice, mire, ¿sabe qué? Para que esto funcione, nosotros tenemos que ser humildes los unos con los otros. Y yo quedé sorprendido y dije, ¿qué está hablando esta persona? Tenemos que comprendernos, tenemos que respetarnos, tenemos que no ser orgullosos, porque ¿sabe qué? Dijo esta persona, no dijo en la cita, pero dijo que el orgullo es la antesala del fracaso. Entonces yo quedé y dije, Señor, ¿qué más? Esas personas que a lo mejor no te conocen tienen puestos sus principios. En Proverbios 16, 18 dice, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Por lo tanto, en este tiempo Dios te pide que seamos obedientes, que tengamos un corazón dispuesto, un corazón corregible, moldeable, porque Dios te quiere bendecir. Y si hay orgullo en tu vida, tienes que saber de que no vas a llegar muy lejos. Las veces que ha habido altanería en mi vida he fracasado, pero cuando me he dispuesto a ser enseñable, a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voz de un pastor, a escuchar la voz de un líder,
¿sabe qué? Me ha ido bien. Por lo tanto, si esas personas que no conocen a Dios, ¿cuánto más nosotros debemos atesorar esta palabra? De disponer nuestro corazón y de sacar el orgullo de nuestras vidas. Así que dígale que está a su lado, yo saco mi orgullo, saco mi posición, renuncio a todos mis éxitos, renuncio a todo lo que he alcanzado y me dispongo completamente a alcanzar el propósito de Dios a través de lo sobrenatural que es Dios para nosotros. Amén. Den un aplauso al Señor, por favor, porque en este tiempo usted va a alcanzar sus sueños, sus anhelos. Den un aplauso más grande al Señor, porque en este tiempo usted va a alcanzar sus sueños, pero a través de lo sobrenatural que es Dios en su vida, porque usted va a madurar, nos vamos a madurar todos juntos, vamos a alcanzar nuestros sueños y principalmente vamos a alcanzar el sueño de Dios para nuestras vidas. Yo quiero, por favor, que usted se ponga en pie. Y le diga al que está a su lado, con Dios es más que suficiente. Dígale al que está a su lado, con Dios en mi vida, con Jesús en mi vida, con el Espíritu Santo en mi vida, es más que suficiente para alcanzar lo sobrenatural que es Dios. Mire, yo quiero que usted pueda cerrar sus ojos un momento y le diga al Señor, Señor, yo quiero que tú llenes mi casa, yo quiero que tú llenes mi vida, todo mi ser. Comienza a decirles al Señor, yo quiero vivir mi vida en completa comunión contigo. Si usted quiere, levante sus manos y dígale, Señor, yo me rindo a ti en esta mañana ya tarde. Yo me rindo a ti, Señor, para que tú tomes control de todas las áreas de mi vida y para que yo comience, Señor, a cambiar mi forma de pensar. Renuevo mis pensamientos, Señor. Dígale, yo me despojo de toda palabra de maldición que haya venido a mi vida y que haya truncado mis sueños en algún momento. Y yo comienzo a renovarme, dígale al Señor, y comienzo con mis pensamientos, con mi forma de ver la vida. Porque ese, Señor, de que tú levantas mi vista, levantas mi cabeza para alcanzar tus sueños, Señor. Dígale, Señor, contigo es más que suficiente para que nosotros seamos más que victoriosos en todas las áreas de mi vida. Dígale, Señor, contigo, Jesús, por lo que tú hiciste por mí, es más que suficiente para comenzar a renovar mi vida, mis pensamientos. Contigo, Jesús, yo sé que agradaré el corazón de Dios, porque comienzo a tomar tu naturaleza, Jesús. Porque tú, Jesús, lo primero que hiciste en tus discípulos fue renovar su mente a través de lo sobrenatural que fuiste tú con ellos, Señor. Por eso dígale, Señor, yo quiero entrar en lo sobrenatural para marcar la diferencia en mi familia, para marcar la diferencia en mi lugar de trabajo, para marcarme la diferencia a través de mis seres queridos, para que vean lo sobrenatural que eres tú, Señor, y para que así como tú has cambiado mi forma de pensar, también, Señor, pueda ser un canal de bendición para que otras cambien su forma de pensar y te vean a ti, Señor Jesús, te vean lo que tú hiciste por nosotros y crean en tu sangre, Jesús, porque tú lo diste todo y no te reservaste nada por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, porque tú sellas esta palabra, Dios mío, con tu presencia en cada uno de nosotros. Y te agradecemos, Jesús, porque tú estarás con nosotros hasta el fin de los días y nunca nos fallarás, Jesús. Gracias, Señor, te alabamos, Padre, en tu santo nombre. Amén y amén. Den un aplauso grande al Señor, por favor, el aplauso que se merece, por favor, un aplauso grande. Un aplauso grande si quiere dar gritos de júbilo, porque este año 2014 el Señor va a renovar su mente, nos va a llevar a lo sobrenatural y alcanzaremos sus sueños. Gracias, Señor. Amén. Que sea más fuerte ese aplauso.